¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Willy Ramírez y soy un misionero apóstol de la palabra. Y gracias a Dios, pues en este día voy a compartir un poquito de lo que nosotros, los misioneros apóstoles de la palabra, lo que hacemos. Trabajamos en apologética, que quiere decir defensa de la fe. Conocer nuestra fe, sobre todo por qué realmente somos católicos, porque muchas veces nos cuestionan por qué nosotros tenemos imágenes, por qué bautizamos a un niño pequeño, tantas cosas que nos critican hoy día, pero a veces decimos ser católicos y no conocemos nuestra fe católica. Hoy quiero compartir un tema acerca de lo que más nos ataca a nuestros hermanos separados. Voy a tocar un poquito acerca del tema de las imágenes, un tema breve, cortito, para poder entender por qué nosotros tenemos imágenes dentro de la Iglesia Católica. Si Dios prohíbe las imágenes o no las prohíbe, o a qué Dios se refiere cuando habla dentro de la Biblia acerca de tal o cual imagen. Vamos a ver en la Biblia un texto fundamental que nos subraya a nuestros hermanos separados. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice así: no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, arriba en la tierra y debajo de las aguas. Si vemos el pasaje bíblico, prohíbe: no te harás imagen de lo que hay en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas. No te harás a imagen. Pero no habla de una simple imagen, sino se está refiriendo a algo diferente. Si leemos desde el versículo 3 o desde el versículo 2, dice así: yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Versículo 3, no tendrás otros dioses fuera de mí. Si entendemos lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 4, vamos a interpretarlo mal. Pero si leemos desde el versículo 3, dice: no tendrás otros dioses fuera de mí. Lo que Dios prohíbe es hacerte un Dios falso. Es como si yo diga: tengo la imagen de la Virgen María, la imagen, pero yo digo: esta es, o esta imagen es mi Dios. ¿Qué estoy haciéndome? Haciéndome a sí mismo un Dios falso, haciéndome un Dios falso. Y lo que Dios quiere que no haga, Dios no quiere que nos hagamos dioses falsos, sino lo que Dios dice: no te harás otro Dios fuera de mí, porque yo soy el único Dios, tu único Dios. Porque Dios es el único y el verdadero que existe desde el principio hasta el fin. No podemos hacernos un Dios falso. Entonces es lo que prohíbe la Biblia. Otro texto que quiero subrayar acerca de ellos que nos sacan: Salmo 135, versículo 15 al 16, donde dice lo siguiente: Salmo 115, versículo 4. Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan; ojos, pero no ven; orejas, pero no oyen; nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan; pies, pero no andan; ni un susurro sale de su garganta. Vemos el pasaje bíblico, es muy claro, que habla acerca de una imagen. Tienen boca, no hablan; tienen ojos, no ven; ni siquiera un aliento hay en ellos. Si nosotros pensamos que en una imagen, por ejemplo, me acerco a una imagen y digo: tú me escuchas, tú me ves. No, es un error grande pensar que una imagen escucha o ve. Si no, nosotros tenemos una imagen que es una simple representación, es una simple imagen. No creer que la persona está ahí. La persona ya no está allí, la persona ya está en el cielo. Por ejemplo, la Virgen María, ella murió, ya no está en la imagen, sino está en el cielo. Creer nosotros que una imagen nos abre los ojos, pues salimos corriendo, porque estamos pensando en un sentido mal. Entonces aquí habla a lo que se hacía el pueblo de Israel. Se hacían falsos dioses a sí mismos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés subió al cerro por las tablas de la ley y bajó
con su pueblo. ¿Qué pasó? Ellos ya se habían hecho un dios falso, un becerro de oro. Se habían olvidado de Dios e hicieron a sí mismos un dios falso. Se hicieron un dios falso. Por eso Dios en el Antiguo Testamento prohíbe mucho lo que es la idolatría. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos a ver donde Dios también manda hacer imágenes. Manda hacer imágenes de lo que hay en el cielo. Éxodo capítulo 25, verso 18. Dice así: asimismo harás 2 querubines de oro y los pondrás en las extremidades de la cubierta. ¿Cuál era la cubierta? Era el arca de la alianza, 2 querubines. ¿Qué representan los querubines? Representan a ángeles. ¿Y los ángeles dónde están? Están en el cielo. Entonces Dios manda hacer imágenes de lo que hay en el cielo para representar aquí en la tierra. Y son simples imágenes, lo que Dios manda hacer. Segundo punto. En Números capítulo 21, versículo 8, dice lo siguiente: Dios habló para Moisés y le dijo: hazte una serpiente de bronce y todo el que la mire sanará. Manda ahora hacer de lo que hay en la tierra. Le dice: hazte una serpiente de bronce. No es que una serpiente realmente viva esté allí, sino que es una imagen. Manda hacer una imagen ahora de lo que hay en la tierra. Primer punto, manda hacer 2 querubines de oro para representar de lo que hay en el cielo. Segundo punto, manda hacer una serpiente, una imagen de una serpiente aquí en la tierra para representar de lo que hay en la tierra. Manda hacer imágenes. Entonces Dios manda hacer imágenes, pero prohíbe toda clase de idolatría. Si yo digo esta imagen es mi Dios, se comete un gran error. Vamos a ver también otros pasajes muy claros. En Primera de Reyes capítulo 7, vamos a ver en el templo de Salomón si había imágenes o no había imágenes. En el capítulo 7, si lo leemos todo, él lo explica más, pero yo voy a leer solamente el versículo 25, después me voy a brincar hasta el 29. Dice: el mar de bronce se apoyaba en 12 bueyes. La primera parte, se apoyaba en 12 bueyes. Y no es que un buey realmente estaba ahí, sino que era una imagen. Segunda parte, en el versículo 29, en los paneles encajados, en los marcos, había leones. Primero, leones, y eran imágenes. Toros, querubines, había en todos los lados, es decir, en el templo de Salomón. Había bueyes, querubines, leones, toros, toda clase de imágenes había en el templo de Salomón. Entonces Dios no prohíbe tener imágenes, sino lo que Dios prohíbe es toda clase de idolatría, hacernos a sí mismos un Dios falso. Por ejemplo, lo mismo que pasó en el pueblo de Israel cuando estaba la serpiente. Aquel pueblo pensó que la serpiente tenía poder para hacer milagros y le pusieron un cierto nombre. Entonces ellos nos dicen, claro, Dios mandó a hacer imágenes, pero a la misma vez la mandó a destruir. Pero vamos a ver nosotros por qué es que se destruye la imagen de la serpiente. Y no fue Dios quien la mandó a destruir, fue el rey Ezequías que se dio cuenta de la idolatría que cometía el pueblo. Pero lo vamos a leer en la Biblia. Está tomada en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4. Dice lo siguiente: hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Entonces el rey Ezequías se da cuenta de la idolatría del pueblo y manda destruir la imagen. Pero vamos a ver por qué manda destruir esta imagen. ¿Qué es lo que estaba cometiendo el pueblo? Vamos a ver la siguiente parte. Dice, porque hasta ese entonces los israelitas la llamaban Nehustán y le ofrecían incienso. Entonces, ¿qué pasó? Los israelitas creyeron que la imagen tenía poder para hacer milagros y la tomaron como un dios. Se hicieron un dios falso. ¿Y cómo le pusieron? Nehustán, a un falso Dios. Entonces nosotros no caigamos en lo mismo. Una imagen es una simple representación de la persona que fue
o sigue siendo. Por ejemplo, si yo tengo la foto de mi mamá, nada más la foto de mi mamá, pero mi mamá ya no está ahí, sino ya está en el cielo. Eso es lo que se refería en el Antiguo Testamento, pero prohibía toda clase de idolatría. Entonces, Dios manda hacer imágenes, pero a la misma vez prohíbe toda clase de idolatría. Que nosotros no nos hagamos a sí mismos un Dios falso. Pero a veces nos dicen, no, es que ustedes adoran las imágenes. Nosotros no adoramos las imágenes. La adoración se le da solamente a Dios. Dice Mateo capítulo 4, verso 10, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Vemos que la adoración solamente es para Dios. Nosotros no adoramos las imágenes, sino las veneramos. Por ejemplo, hay un pasaje muy claro también. En 2 de Reyes 4:27 dice, su manita llegó hasta los pies del hombre de Dios y se abrazó a sus pies. Si ella, sabiendo que la adoración se le da solamente a Dios, ¿por qué se postró ante los pies del hombre de Dios? Lo hizo en modo de respeto y veneración. Ahí viene la veneración, lo que nosotros hacemos ante una o cual imagen. A eso se refiere. Pero hay otro punto importante. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 25 y 26, vamos a ver un poquito lo que pasó cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio. El versículo 25 y 26, vamos a ver la confusión de Cornelio hacia Pedro. Dice así, versículo 25, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 25 al 26. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Se arrodilló y se inclinó. Vamos a ver cuál fue el error que cometió Cornelio y cómo Pedro lo reprende. Dice el versículo 26. Pedro lo levantó diciendo, levántate, que también yo soy ser humano. Aquí está la confusión. Cornelio se confundió y pensó que Pedro era Dios, un Dios, y se arrodilló ante sus pies. Pero Pedro lo levanta, le dice, levántate, que yo también soy un hombre como tú. Ahí viene el problema. Si nosotros nos hincamos ante una imagen creyendo que es un Dios, cometemos idolatría. Pero nosotros nos hincamos ante una imagen en modo de respeto y veneración. Este es un breve tema de acerca de las imágenes. ¿Por qué tenemos imágenes en la iglesia? No es que son dioses. Un Dios falso no existe, no existen dioses, porque solamente existe un solo Dios. Defino con un pasaje bíblico que está tomada en 2 de Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4. Es 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 4 dice, entonces se puede comer carne sacrificada a los ídolos. Vemos que aquí habla de ídolos, pero vamos a ver si un ídolo realmente existe o no existe. Vamos a ver lo que dice. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Vemos que un Dios falso no existe porque el único Dios que existe es nuestro Padre Celestial. A eso se refiere, no cometer idolatría, no hacerse a sí mismo un Dios falso, porque los dioses no existen, porque solamente existe el Padre Supremo. Es el único Dios y ese es el que nosotros le adoramos. La veneración es para los ángeles y los santos y a María. Esa es la veneración, respeto hacia sus personas que fueron. No a la imagen no se le adora, sino se le da la veneración. Muchas gracias, Dios los siga abundando, los siga bendiciendo y espero que les ayude un poquito este tema. Y suscríbanse a mi canal, denle un like o denle para abajo, pero denle un like. Gracias.